¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es James Gunn, volando de la patada en el que le voy a dar como me lo encuentre en uno de esos universos de bolsillo. Saludos amigos de Crónicas de Cine. Hemos ido a ver Superman 2025 y este es el vídeo que vamos a hacer al respecto. Personalmente no tenía unas ganas locas de verla, no es una película que me interesara especialmente, ni me interesa especialmente James Gunn, ni me interesa especialmente volver a ver otra iteración de Superman. Si bien me conozco y sé que una vez en la sala agradeceré estar dentro en vez de estar fuera. Y bueno, animado también un poco por mi hermano y por un amigo pues, con el que he ido a ver la película, pues me dijeron, venga, vete a ver la película y cuéntanos qué te parece. Pues bueno, pues eso hemos hecho, hemos ido a ver la película y este es nuestro parecer al respecto. He de decir que si conoces la obra, sobre todo la obra más inmediata de James Gunn, las últimas 3-4 películas, Las Guardianes de la Galaxia, Escuadrón Suicida, creo que ya sabes cuál va a ser el tono de la película, cuál va a ser su dosificación del humor, cuál va a ser el nivel de intensidad del humor. Todo eso ya lo sabes previamente. Así que en ese sentido la película no supone una sorpresa. Si alguien se preguntaba si aclimataría el tono James Gunn para estar a la altura de lo que a lo mejor se espera de un mito de Superman, que no es lo mismo para nada que hacer una película de tono paródico de una franquicia menor de Marvel, como lo es Guardianes de la Galaxia, o de una franquicia menor de DC, como era el Escuadrón Suicida. Si esperabas eso, una aclimatación de la presencia de James Gunn para estar a la altura del mito, si quieres, no es tu película. James Gunn ha hecho de Superman lo que hace de Guardianes de la Galaxia o de Escuadrón Suicida. Así que, bueno, en ese sentido, sorpresas pocas. Yo no me preguntaba esto, pero bueno, una vez vista la película, no he podido por menos que preguntarme si James Gunn se preguntó siquiera la posibilidad, si se planteó la posibilidad de aclimatarse a Superman o si de aclimatar Superman a sí mismo. Si se planteó aquello, pues al final pues es obvio que lo que ha conseguido, o sea, lo que decidió finalmente es lo segundo. Esto es inequívocamente una película de James Gunn. De hecho, es inequívocamente una película de James Gunn, mucho más que inequívocamente una película de Superman. Es verdad que la película adopta la fanfarria de John Williams de la Superman original de 1978, buscando tal vez un poquito de legitimidad que no necesitaba, por ejemplo, Zack Snyder. Tampoco voy a establecer muchas comparaciones con otros Supermanes, pero sí podemos recordar que Zack Snyder, por ejemplo, no necesitó para nada en su iteración del mito de Superman traer a colación el Superman de John Williams. Esta no es una continuación del mito de la Superman de 1978, es una película diferente, es un reboot en toda regla, de manera que cuando oigo esas fanfarrias no me agradan especialmente porque me llevan a otra película que es diferente. Y teniendo una propuesta tan diferente, creo que no pinta demasiado esa fanfarria de John Williams, salvo, ya digo, la de comprar algo de legitimidad, comprar que el público entienda que estamos en una película de Superman, que lo sienta realmente de una manera orgánica. Y si tiene esa necesidad la película, creo que es un problema. La película es entretenida. James Gunn es un tipo de talento, no voy a decir que no me gusta especialmente esa manera tan alocada de hacer las cosas, no llega al nivel de Taika Waititi, a quien no soporto, que es una continua broma, no lo soporto, no sabe parar. James Gunn participa de alguna manera de ello, bueno, de alguna manera no, participa de ello, pero sabe por lo menos dosificar un poco, hacer del humor una cuestión de valles y de picos, en donde Taika Waititi está continuamente en el pico del absurdo, llegan continuamente su tono lo adereza con picos de humor absurdo que le pueden venir mejor o peor a la película que esté haciendo. Sobre todo hablo del James Gunn
último, ¿vale? Desde Guardianes de la Galaxia. Hasta entonces, bueno, ha tenido un historial con guiones y con películas que han ido adquiriendo poco a poco este tono que ya es tan característico de él. Ya digo, la película es entretenida, en ese sentido uno se sienta a verla y las 2 horas y 10 minutos pasan relativamente suave. Es verdad que no tiene... Mi amigo Jesús me dijo que se había aburrido en algunos puntos, pero bueno, yo no lo veo de esa manera. De hecho, yo he desarrollado una capacidad para divertirme mientras me aburro, de manera que puedo ver películas pues, notoriamente aburridas, procesando información y haciendo de su visionado algo formativo, algo divertido, algo positivo y enriquecedor. O sea que no me aburro fácilmente, y cuando me aburro todavía tengo muchos recursos para seguir aprovechando la experiencia. Sí es verdad que lo máximo que puedo decir de la película es que es entretenida, como decía Carlos Pumares, que cuando no tenía nada mejor que decir de una película decía entretenidísima. Oye, Carlos, ¿qué te parece Depredador? Entretenidísima. Y ya sabías que no tenías que escarbar mucho más o te iba a doler. Pues esta película, ¿qué es? Pues entretenidísima, es muy entretenida, pasa como un caramelito y ya está, y cuando se ha terminado ese caramelito ya no te acuerdas casi ni del sabor. O sea que lo mejor que podemos decir de ella es también tal vez lo peor, porque si de una película solo podemos decir realmente que es entretenida, pues hombre, para un capítulo de Aquí no hay quien viva te lo puedo comprar, pero para un Superman creo que es una carencia. Una película que habla de un mito como Superman creo que requiere algo más. Así que en ese sentido tenemos el 5 pelado para ese cómputo general. Luego vamos a tener picos y valles. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Vamos a empezar por las que me gustan. Hay una que me gusta especialmente, es que nos ahorra el origen de Superman. Puede ser una decisión mejor, puede ser una decisión peor, allá cada uno. Yo cada vez agradezco más el que me ahorren los backgrounds de todo el mundo. Hace poquito he visto Juego de Ladrones 1 y 2. La 1 la había visto hace mucho tiempo, la 2 la encontré hace muy poquito, supe de su existencia hace muy poquito y la vi hace muy poquito. Y agradecí muchísimo, una cosa que también agradecí mucho de Juego de Ladrones, y es que no tiene background de personajes, no te explican nada de los personajes. Para encontrar el poder de los personajes, y lo encuentra Juego de Ladrones, y ahora vamos a seguir hablando de Superman, pero de donde saca el poder de sus personajes es de su motivación, de su caracterización y de la interpretación de los actores. Motivación, caracterización, interpretación. No necesito el background, no necesito los orígenes, no necesito las fobias, no necesito las filias, no necesito las heridas emocionales, las irracionalidades, y sobre todo no necesito que me lo verbalice el personaje en los primeros 5 minutos de película. Detesto eso, que es muy característico, por cierto, de la narrativa oriental, sobre todo japonesa y coreana, y que cada vez adopta más la narrativa occidental y que me puedo ahorrar perfectamente. Entonces, en ese sentido, el hecho de que esta película de origen de Superman se ahorre el origen de Superman y lo integre en la narración de una manera que no tenemos que viajar a Krypton, ver que se acerca el sol rojo de Krypton, ver cómo los padres meten a Kal-El en la cápsula y ver cómo la cápsula llega a Kansas y ver cómo los padres, todo eso nos lo ahorra. No es que exactamente cuente con que ya nos lo sabemos, sino si ha tomado esta decisión es obviamente porque rehúsa contarlo otra vez. Pero la película no cuenta con que nosotros lo sabemos. La película se va a explicar el origen de Superman a lo largo de la narración, no por medio de flashbacks, sino mediante la propia historia. Vamos a conocer perfectamente el origen. Eso me parece que está bien, es una decisión valiente, es una decisión muy consciente y es una decisión que yo agradezco. ¿Qué más me gusta de la película? Su factura técnica, su fotografía. No me parece la fotografía típica al uso de todo el cine de plataformas que estamos viendo actualmente, que hace los interiores de una manera muy específica y muy aburrida, y los exteriores también de una manera muy específica y muy aburrida. Creo que esta película
encuentra su tono visual, si bien no es un tono visual especialmente ilustre, sí es un tono visual propio. La fotografía de la película tiene su propio tono y su propia dimensión, y en ese sentido lo agradezco. Ya digo que no es una película, yo me nutro mucho de ver como soy operador de cámara, me nutro mucho de ver la imagen y de ver cómo se alimenta, de qué luz se alimenta y cuál es el estilo y cuál es la composición. Esta película no trata de hacer alardes fotográficos, alardes visuales. Es bastante funcional en ese sentido, sin ser mecánica. O sea, la película es bonita de ver y ya está. No está ahí lo que quiere hacer James Gunn. Está en la propia narración, en los propios personajes. Otra cosa es que tenga éxito o no, pero bueno, la película se ve bien, ¿vale? Y no se ve de una manera estándar, tiene su propia dimensión visual. Eso también está bien. Los efectos especiales están realmente bien. Tiene mucho efecto especial. Hay algún momento en el que uno nota que los actores están en pantalla verde de tanto efecto especial que tiene. Pero los efectos son buenos. Incluso el protagonista, incluso el perro de Superman, el perro del protagonista, el perro Crypto, que es un perro hecho totalmente en CGI, no tiene un animatrónico, no tiene un animal base de acción real, es todo CGI y está muy bien, se siente muy real. No es que te lo tragues como animal real, pero sí se integra bien. No tienes que hacer una excepción con él todo el tiempo. No es un paréntesis en la imagen. Está realmente bien conseguido. Los efectos de la imaginería de la película, ese retrofuturismo, es irregular. A veces la película se olvida de él y tal vez no logra integrarlo completamente en el mundo urbano en el que sucede la película, pero como tal, como imaginería retrofuturista, funciona bien. Me refiero sobre todo a la fortaleza de soledad de Superman. Está realmente bien, me gusta muchísimo, me gusta cada vez que sale, es un espectáculo, la fortaleza, sobre todo desde fuera, pero es un espectáculo cada vez que sale la fortaleza. Los robots que pueblan la fortaleza de soledad, que claro, ya no puede ser fortaleza de soledad porque está todo lleno de gente todo el tiempo. En la fortaleza de soledad continuamente están sucediendo situaciones y están sucediendo diálogos e interacciones entre personajes. Eso es una cosa que te dice también mucho cómo es James Gunn. No le gusta ver a los personajes en soledad. Debe ser un tipo muy social, que está siempre hablando, le gusta la conversación mucho y sus películas están siempre muy llenas de diálogos. En esta no lo es menos y de hecho ya digo que la fortaleza de soledad es cualquier cosa menos soledad. Pero bueno, también es su visión y ya está, y es su estilo y bueno, pues lo tomamos como tal. También me ha gustado, no es de lo que me ha disgustado de la película. Los robots que lo pueblan también me han gustado. Son todo CGI, son retrofuturismo total y también me han gustado, están muy bien. Luego hay, en cuanto al humor del que estoy hablando todo el tiempo, la película continuamente está metiendo gags y momentos what the fuck y non sequiturs y chorradas típicas de James Gunn, que obviamente si habéis visto cualquier película de James Gunn ya sabéis de lo que estoy hablando. Pero lo que he sentido en el público, y he ido a una sala que no era ni siquiera de versión original, he ido a una versión doblada de gran público, de público que no piensa en términos cinéfilos, sino simplemente en pasar un buen rato. El crepitar de las palomitas y las patatas era constante en la película, incluso en los silencios era un ron, 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 ron. O sea, es un público real, el verdadero público al que tiene que dirigirse un narrador. Pues ese público no estaba respondiendo especialmente a las bromas, a los momentos, a los punch de la película. Eso es algo que observé casi desde el principio. Hay alguna que otra broma. Yo tampoco me reí mucho, ciertamente. Noté cuando había humor y ciertamente refresca tu experiencia el hecho de que cada poquitos minutos o casi cada minuto hay un puntito de humor o un guiñito o un lo que sea, pero no es algo a lo que yo reaccione fácilmente. Y vi con sorpresa que el público, que suele ser muy receptivo cuando va a venir a una de estas películas de las que ya cree saberlo todo
suele ser muy receptivo a la comedia. Y en este caso no fue especialmente receptivo a la comedia. Me sorprendí a mí mismo riéndome solo en un par de ocasiones. En las pocas veces en las que yo me reí no se reía nadie más. Me niego a pensar que es que no detectaran el chiste, sino que simplemente creo que no consigue la película en ese tono de James Gunn. Ya hablaremos un poquito más de ello, pero creo que en ese tono tan desmitificador, en ese tono en el que toda gravedad se aligera casi automáticamente, casi por norma, casi por tabla de Excel. Cada cosa grave que traguemos va a venir con un caramelito, con un alivio. Y creo que eso saca de la ficción, lo mismo que en Guardianes de la Galaxia, eso te mete en el tono de la película y acabas celebrando todas las bromas y acabas dentro y acabas metido totalmente. Creo que aquí lo que hace todo ese humor todo el tiempo en una película como la que ha planteado James Gunn, lo que hace es sacarte de la película. Y aún así, ya digo que tiene ideas interesantes. Aquí y allá, ahora vamos a hablar de ellas, pero creo que en general la película lo que más es entretenida. Y luego todo lo demás que salga de ahí, pues va a tener sus problemitas. El gran problema que tiene así de primeras en la película es un problema de estructura. Formalmente sí, tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Pero en cuanto a la intrahistoria, en cuanto a los temas que propone en el primer acto y los que resuelve en el tercero, la película es totalmente amorfa. Totalmente amorfa. Me sorprende muchísimo encontrar que un guionista tan competente como James Gunn no ha sabido no ha sabido completar en el tercer acto lo que proponía en el primero. En muchos sentidos, el primer acto es una película diferente al tercer acto. Y de hecho, se siente esta película un poquito como película de capítulos. Película de primer capítulo, de segundo capítulo y de tercer capítulo. Así de aislados están temáticamente el primero y el tercer acto. Y por supuesto el segundo, que no es más que un gran paréntesis en el que no sucede temáticamente casi nada. De manera que creo que la película sufre de un gran vacío temático, en el que se proponen muchas cosas, pero no se remata apenas ninguna. Y de las pocas que el director sí se ocupa de rematar, tampoco son especialmente lustrosas. Eso en cuanto a la estructura, y ahora hablaremos un poquito más a fondo de ello. Pero luego aparte, el guión se siente muy apresurado en muchos momentos. Hay un momento al principio de la película, bueno, por lo pronto la película empieza con la primera secuencia hablada de la película, con los robots en la fortaleza de Soledad, empieza con un diálogo expositivo de manual. O sea, el robot le empieza a contar a Superman algo que obviamente ellos ya tienen hablado y asumido. Somos nosotros los que, como somos nuevos en la película, tenemos que oírlo también para bien poco realmente, para entender que esos robots no son humanos y que son fríos y que no tienen empatía, pero aún así se nos hacen simpáticos. Todo eso nos lo explica el robot, se lo explica a Superman, pero Superman ya lo sabe, los ha fabricado él o los ha heredado él, con lo cual él ya los conoce perfectamente. Somos nosotros los que no los conocemos. Es un diálogo expositivo de manual. Esa manera de escribirse la película se nota durante todo el tiempo. En la primera escena en la que hay es verdad que hay varias escenas, eso sí me gusta, hereda muy bien del universo DC esas grandes peleas continuas con monstruos que vienen de aquí y de allá y que hay que salvar a la gente a la vez que peleas contra el monstruo, que muchas veces en las películas de Zack Snyder se hace esperar mucho. En esta película te lo da bien al principio y bueno, pues ¿por qué no? ¿Vale? No es de lo que menos me gusta de todo el conjunto. Pero hay un momento en este primer ataque de un bicho, nada más empezar la película, ¿vale? Cuando llevamos 25 minutos o así, pues hay un ataque de un gran bicho gigante y entonces pues Superman lo está combatiendo.
y todo el mundo está pendiente del gran combate con Superman, con ese bicho. La gente está siendo televisado, por supuesto. Es ya cosa habitual en el universo que propone esta película. Está todo lleno de metahumanos y los metahumanos están ahí porque hay amenazas del espacio exterior y de los universos infinitos y de todo eso. Y mientras está todo el mundo pendiente, los telediarios, la información, todo el mundo pendiente de esa pelea, cuando Superman vence en la pelea y está bajando el cuerpo y ocupándose de que incluso su caída no acabe con ninguna vida humana, según ha acabado de posar ese cuerpo y todo el mundo estaba pendiente de la pelea con el monstruo, de repente Superman posa el monstruo, se da la vuelta y mira a la gente y de repente ve que todo el mundo está mirando sus móviles. Algo ha pasado, alguna información hay que él no conoce y que acaba de saltar. Vale, esa información es una información que va a hacer que el público cambie su percepción acerca de Superman. Si hasta ahora lo han estado viendo como a un salvador, de repente, por un vídeo que ha publicado el Lex Luthor, bueno, vamos un poquito más atrás en el tiempo, en la segunda secuencia de la película, Superman está en la Fortaleza de Soledad curándose de una brutal paliza que acaba de recibir. Así es como empieza la película. Superman ha sido vencido, ¿vale? Y mientras se está recuperando en su Fortaleza de Soledad, ve en las imágenes proyectadas de la fortaleza el vídeo que grabaron sus padres para él. Cuando lo lanzaron siendo un bebé a la Tierra, lo mandaron a la Tierra con el mandato de ayudar a los terrestres y de ser una buena persona y una persona digna. Y luego el mensaje se rompía. Había una parte corrupta que se perdió en el viaje, en algún momento de la grabación o de la recepción o de lo que fuera, y Superman nunca ha conocido las partes perdidas de esa grabación. Vale, esa grabación, repito, estoy hablando justo del principio, ¿vale? Después de esa primera pelea que tiene con ese bicho y Superman lo posa en el suelo y de repente va a darse la vuelta a ver a la gente, y la gente ya no le está mirando a él, ya no le está mirando con admiración, ya le está mirando con recelo y está mirando unas noticias en el móvil y ya la gente le mira raro con el ceño fruncido. Algo ha pasado, algo sabe todo el mundo que Superman no sabe, y es que el Lex Luthor ha accedido a ese vídeo y ha descorrompido, ha descodificado aquellas partes corruptas a las cuales Superman nunca accedió. Y lo que revelan, lo que desvela esas partes nuevas del vídeo de los padres de Superman es que mandaron a su hijo a conquistar a los terráqueos, débiles, gobernables, influenciables, manipulables. Ten un harén con muchas mujeres, hijo, y domínalos con mano de hierro. Esto lo dicen además con la cara cambiada, de repente parece que han cambiado, que son personajes diferentes a los que decían, hijo. Bueno, todo eso, todo ese proceso de esa información, ese de repente entender que Superman, el héroe que venía con el encargo de ser nuestro salvador, de repente hemos sabido como terráqueos que Superman ha venido aquí como conquistador y como dominador. Eso el público lo ha recibido y asimilado en cuestión de segundos. En lo que han dejado de ver a Superman bajar al monstruo, ya estaban todos mirando el teléfono, viendo las imágenes, procesando la información, y ya han llegado todos, ya digo, en un minuto, en menos de un minuto, en segundos, han llegado todos ya a una especie de conclusión común, a una respuesta colectiva. Todo el mundo desconfía ya de Superman. Le están mirando ya no como a un salvador, sino como a alguien sospechoso. Esa manera de escribir va a acompañar a toda la película, no le hace el menor favor y da la sensación de que ha sido escrita casi de corrido, ¿vale? No ayuda tampoco el hecho de que los temas que se tocan al principio de la película, que se apuntan al principio de la película, no se correspondan casi nunca con los temas que se tocan al final de la película. Parece escrita realmente de corrido, parece escrita de una vez, sin volver otra vez a reescribir para reajustar aquellas ideas que te han surgido al final, que es como se escribe cine. La escritura de guión, te lo va a decir cualquier guionista, es reescritura. Escribir es reescribir.
Y esta película no parece reescrita, parece escrita de corrido. Más temas que no rebotan en el tercer acto. En el primer acto, nada más conocer a Superman y a Lois Lane, vemos que ya son pareja, que nadie lo sabe, que son una pareja, son en secreto, en secretito, ¿vale? Y que están empezando una relación, todavía no es una relación realmente sólida, está conformándose. Entonces tienen una discusión. Superman se ha metido en este lío del cual ha salido muy rebotado, que ha salido escarmentado. Se ha metido en este lío porque ha tratado por las buenas de solucionar un conflicto internacional, un conflicto que la película apenas camufla. Es el conflicto palestino-israelí, ¿vale? La película no lo dice con ese nombre, cambia los nombres y cambia un poquito las cosas, pero es inconfundiblemente, es descaradamente el conflicto palestino-israelí. Entonces, Superman ha intentado solucionar el problema, el conflicto, lo ha intentado solucionar pues volando y agarrando al presidente israelí, ya digo que no es israelí, es de otro país que se llama Badavia o algo así, lo ha intentado someter, y eso ha generado un problema todavía mayor. Ha provocado incluso peores condiciones de las que trataba de solucionar. Eso hace que Lois le trate de decir a Superman: tío, no se puede solucionar la vida a golpes. Hay que ser más cauto. Hay que entender que son problemas complejos, que no son problemas que hayan nacido hoy, que no son problemas que puedas solucionar de una vez con buenas intenciones, que probablemente las buenas intenciones lo que van a conseguir es, mal pensadas, es todavía empeorar el problema. Todo eso se lo dice Lois a un Superman muy poco receptivo a ello, que se pone muy gallito y se enfada y no quiere entenderlo. Entonces uno parece que en este diálogo diga, vale, lo que se está proponiendo es que vamos a ver cómo Superman en esta película aprende a moderar su entusiasmo, a moderar sus impulsos y a tratar de ser más reflexivo y ser más inteligente a la hora de solucionar los problemas. Bien, eso me gusta, me parece bien. Además, Lois es un personaje que está bien trazado. Su papel en la película es más discutible, pero está bien trazado en ese principio, ¿vale? En el tercer acto, ya digo que el segundo acto es simplemente una aventura de multiversos muy abstracta, que no viene a subrayar nada de lo propuesto en la primera, en el planteamiento. Y en la tercera parte, si bien la película sí toma como objeto central ese conflicto de Badavia con los palustrianos, ya Superman no aplica nada de lo que Lois le ha dicho en un principio. No le aplica más cabeza, no le aplica más tiento, no le aplica más... No. Simplemente, si la película al principio te dice que un conflicto tan complejo y tan enquistado como ese no se puede solucionar con unos leotardos y una capa y unos superpoderes, la película al final lo soluciona el problema utilizando a otros superhéroes, no a Superman, sino a otros, pero bueno, al final utilizando superhéroes, utilizando capas, leotardos y superpoderes. Lo que al principio la película decía, se desdice en el tercer acto. Muy bien, James Gunn, maravilla. Otra cosa que no me gusta es que prescinde absolutamente del asunto Clark Kent / Superman. O sea, al empezar la película vemos a Clark Kent todo torpón, con un peinado de estos, el pelo brócoli, que está ahora tan de moda, meterse en el Daily Bugle y... No, perdón, en el Daily Planet, todo torpón, ya digo, no entiende bien la mecánica de la escalera, de la puerta giratoria. Entonces luego entramos y le vemos así un poco tartamudeante, hablar con uno, con otro, y de repente se pone a hablar con Lois y con Jimmy Olsen y rápidamente saca el tonito gallito que desdice totalmente a Clark Kent y ya lo convierte en un Superman que tiene unas gafas que hace que nadie lo reconozca, pero ya tiene ese tono gallito que también recibe de Lois Lane. De repente se han convertido casi en el mismo personaje. No hay contraste entre Lois y su seguridad y sus preguntas capciosas y Clark y su timidez impostada y su necesidad de parecer débil.
Nada de eso hay en la película. Rápidamente se ponen a hablar y ya los dos adoptan el mismo tono gallito, incluso cuando están delante de los demás, y cuando ya están en privado, pues los dos son muy seguros de sí mismos, si bien tienen sus diferencias, pero de nuevo la película prescinde totalmente del asunto Clark Kent barra Superman. Clark Kent ya no lo volvemos a ver nunca en la película. Otra cosa que no volvemos a ver es lo que se propone al principio de la película, puesto que Superman ha agravado un problema internacional. Lois le hace reflexionar y donde él decía, esto se soluciona atando los tanques, atando los cañones de los tanques y metiéndoselos por detrás al presidente de Badavia. Pues Lois le dice, no, no puedes hacer eso. Y además la gente no va a confiar en ti, porque si ven en ti un bruto, un bully, pues se te va a volver en contra. Entonces Superman lo que hace es entregarse. Se entrega a las autoridades. Y entonces las autoridades se lo llevan preso. ¿Vale? Se lo llevan preso a una tienda de campaña en un puesto militar, en algún sitio, donde de ahí en ese puesto, tienda de campaña, lo meten en una puerta dimensional que lo lleva a una cárcel hecha por Lex Luthor en un universo de bolsillo, así lo llama la película, un universo de bolsillo. Entonces, de ese universo de bolsillo van a pasar un montón de cosas. Cuando salga de allí Superman va a lanzarse ya al tercer y último acto, en el que hay que solucionar ya problemas porque se lía parda todo. Entonces ya Superman pues va volando y pelea y trata de salvar a la gente y ya está otra cosa. De manera que se ha perdido totalmente por el camino todo este asunto legalista de que Superman tiene que hacer las cosas de una manera ordenada, según la Constitución, según las reglas, se deja de tener. Uno dice, bueno, pues vamos a ver cómo el proceso de Superman, el proceso legal de Superman le va a ayudar a entender su puesto, su lugar en esta sociedad. No, nada de eso. Una vez que se mete en ese universo, luego sale de él por sus propios medios y sigue la batalla y sigue la juerga de superhéroes y de superpoderes y de supercatástrofes, sin que ya importe en absoluto que ha sido cancelado por los hallazgos de Luthor, ni importe nada. Todo lo propuesto en la primera, en la tercera, carece de peso. Incluso también en algo tan importante como eso, como el estatus de Superman en la propia sociedad, que al principio de la película lo es todo, luego no importa. La grabación, la he dejado un poco atrás, pero tiene muchos problemas. La grabación de los padres del Lex Luthor, ya he dicho que cuando la parte en la que casualmente podía acceder Superman desde el principio, y era la parte en la que los padres biológicos de Superman le ponían buena carita y le decían tienes que ser bueno, tienes que ser gentil y majete y ayudar a la Tierra. De repente, cuando se descodifica todo el resto del mensaje, la parte corrupta que se había perdido, el semblante de los padres ha cambiado y su tono también ha cambiado, se pone un poco ruso incluso. Empiezan a decir, tienes que dominar y tienes que tener un harén. Digo, macho, ¿se puede ser más obvio? ¿Me estás llamando idiota o no sé, no funciona bien? Y el problema, el peor de todos los problemas, está en que la gente acepta a velocidad de vértigo, en un chasquido de dedos, acepta que la traducción que se ha hecho de ese vídeo, de esa parte descodificada del vídeo, es correcta, es real. No le han clavado unos subtítulos ad hoc para conseguir la reacción del público requerida para el momento. Nadie se cuestiona, nadie se plantea si nos están traduciendo pufo esto y lo que están diciendo los padres es otra cosa. No. ¿Y cómo lo corrobora la película? Y además que hace que todos estén seguros, incluso los buenos, todo el mundo. Nadie pone en duda que la traducción de ese vídeo es correcta. Pues, ¿cómo estamos seguros de ello? Pues estamos seguros porque dicen los expertos, y así lo establece la película, dicen los expertos lingüistas, 28 expertos lingüistas de los más importantes del mundo, han convenido en que la traducción de Luthor es real. Y así, 28 grandes lingüistas. No tengo más remedio que creerlos. Y pues eso te lo puedo comprar si el público tiene tiempo de procesar la información, recibirla, ver los vídeos, ver las tertulias de la tele, establecer una opinión propia y entonces ya después establecer cuál es la opinión colectiva, ¿vale? Es así como funcionan las cosas y para lo que sirven los medios de comunicación.
Pero en esta película esto se hace al instante. ¿Cómo? Está Superman bajando el monstruo y de repente la gente dice, anda, el vídeo de los padres de Superman, vídeo que no conocíamos antes porque era privado de Superman, el vídeo de los padres de Superman que tenía una parte descodificada y otra parte corrupta, Lex Luthor la ha descodificado y ha descubierto que la parte corrupta decía que Superman venía a la Tierra para ser bueno y para ayudarnos, pero la parte nueva, recién descodificada, dice que viene a fecundarnos y a dominarnos. Y todo eso lo han asumido en un segundo y ya le miran a Superman todos juntos. De nuevo, es un problema terrible que establece la película. Por suerte, ya digo, todo eso no tiene mayor peso después. O sea, después Superman se va a meter en un lío de volar y de superfuerza y de rayos en los ojos que hace que todo esto no tenga mayores problemas en el tercer acto por la vía de ignorarlo, ¿vale? Eso es un gran problema. Es un desastre. Eso es un desastre. Esto me lleva a los padres adoptivos de Superman, los padres terráqueos. James Gunn hace de ellos dos personas totalmente corrientes, totalmente corrientes. De hecho, es que ni siquiera parecen actores. Parecen dos personas que han cogido random, que andaban por ahí dando su paseo de última hora por el campo y han dicho, venga, para adentro a la película. Los han metido en un maletero, los han sacado en un plató y les han hecho repetir sus frases. Esa es la sensación que da de gente muy, muy, muy corriente. Mientras que el casting está cuidado, en ellos parece totalmente random. Puede parecerme una idea interesante. La puedo encontrar perfectamente admisible. Pero tal y como está concebida, no funciona. ¿Por qué? Porque James Gunn no puede evitar convertirlos en un chiste todo el tiempo. Y si resulta que Superman tiene que superar la herencia de sus padres biológicos para adoptar la herencia moral de sus padres terrestres, si cuando vamos a recibir las bondades de esa herencia moral de los padres terrestres, James Gunn no puede evitar convertirlo en un puto chiste, la película pierde todo su peso dramático lo dilapida James Gunn haciendo chistecitos idiotas cuando no proceden. James Gunn no puede dejar de ser James Gunn y creo que se está comiendo a sí mismo. Porque esto no ocurre, ya digo, ni en el guión de Dawn of the Dead, ni ocurre en sus primeras, ni en Super, de ninguna de las maneras. Y mira que Super es una película con what the fucks y non sequiturs, todos los que quieras. Pero cuando llega el peso emocional, llega el peso emocional. También pasa en Guardianes de la Galaxia. Cuando llega el peso emocional, después de todas las chorradas, las tonterías, la panoplia de chistes bobos, cuando llega el momento de convertir todo eso en el peso emocional, sabe hacerlo. En Guardianes de la Galaxia 1, en Guardianes de la Galaxia 2 y en Guardianes de la Galaxia 3. No falla. ¿Por qué? Porque es un tío de talento y es un tío diestro. Pero en este caso creo que se lo está comiendo el síndrome de Taika Waititi, el no poder callarse la puta broma cuando no procede. Y en este caso se carga el peso emocional y se carga el tono de la película. Lo convierte todo en un chiste. El grupo de los periodistas en el tercer acto, mientras Superman ya está peleando, tratando de salvar el mundo, mientras otros están tratando de salvar la Palestina de Chichinabo que ha puesto la película allí, que ya vamos a hablar de ello. Mientras ocurre todo eso, los periodistas, Lois, Perry White, Jimmy Olsen y un cenutrio mentecato que han metido ahí por medio para hacer el ridículo nada más, se meten en una nave que va por allí rebotando. ¡Ay, cuidado que nos vamos! Que la está sujetando Lois Lane, la está pilotando como puede y no lo logra hacerse con los mandos y entonces van dando botes y es de vergüenza ajena. No funciona en absoluto. Es una manera de decir, con estos personajes no sé qué hacer, voy a tenerlos haciendo el idiota todo el tercer acto. Y me sirven para de transición entre otras escenas de más peso. Me recuerda mucho a lo que pasaba con Jar Jar Binks en el clímax del episodio 1 de la amenaza fantasma, que todo el drama que estaba desplegando el duelo de destinos de Qui-Gon Jinn con Obi-Wan Kenobi y con Darth Maul venía entrecortado por tonterías de Jar Jar haciendo el idiota, que para acá, para allá, haciendo chorradas. Y luego volvíamos otra vez al drama
y cada vez volvíamos al drama con menos energía, con menos carga dramática, cada vez veníamos más cansados. Esto le pasa a esta. No es que la película sea un dechado de carga dramática, ya digo que está continuamente renunciando a ella, sino que ya este tercer acto, cuando los periodistas empiezan a andar por aquí y por allá haciendo el ridículo, ya empieza a cansar un poco. Creo que en el tercer acto sí se resiente un poco ya el público, llega al final diciendo, no quiero más, no puedo asimilar ya más, llego agotado. Y no porque la película sea tal dechado de virtudes que llega un momento que ya no puedas asimilarlo, sino porque por acumulación de cosas y de chistes y de frases y de personajes y de situaciones que realmente, ya digo, no tienen una gran significación ni un gran peso dramático, pues llega un momento que acaba por agotarle a uno. Eso también nos lleva a la cuestión de las reglas. No establece bien las reglas de la película. Cuando vemos al principio de la película que el mundo tiene bastante asimilado, que de vez en cuando va a recibir un ataque de un extraterrestre gigante con rayos en los ojos o fuego en la boca, o que va a llegar una ameba fagocitadora a comerse Metrópolis, y vemos que todo eso está bastante normalizado. En realidad está normalizado, pero no. Vemos a una gente que está pegada en el cristal, ¡ah, cuidado! Y otra gente que está tecleando al ordenador como diciendo, bueno, pues ya está, esto es lo de todos los días. Y ese es cotidiano y a la vez es excepcional, y a la vez me asusta y a la vez me parece aburrido y estoy a lo mío. No ayuda tampoco a la película, no ayuda a establecer unas reglas al respecto. Hay otro momento en el cual Superman, una escena que, bueno, pues a James Gunn le gustan mucho y tiene verdadero talento con los segundos términos. Y hay un momento en el que Superman habla con Lois, y mientras están hablando y están teniendo una conversación profunda y significativa, vemos que de fondo hay otros superhéroes pegándose con una especie de ameba gigante que está sobrevolando la ciudad. Y Superman está a lo suyo, no les ayuda. Bueno, le dice, los tienen. Lois le dice, ¿pero y esto? Y él le dice, lo tienen controlado. Y no lo tienen controlado, están pues pasando las canutillas, y llega Superman y ayuda, pues siempre ayudará, digo yo. No, sin embargo, esa ameba, ya digo, se puede comer la ciudad. No consigue la película establecer si la amenaza cotidiana hace que no se sienta como una amenaza. A veces hace que se sienta como una amenaza, a veces no, dependiendo de lo que necesita James Gunn en cada momento. No ayuda. Y todas las propias reglas de la película además quedan en un paréntesis en el segundo acto de la película. Ya decimos que cuando Superman se deja atrapar, se deja detener, se pone en las manos de las autoridades, y las autoridades resultan ser Lex Luthor, que ha externalizado la legalidad para hacer de ella lo que quiera. Entonces Lex Luthor mete a Superman en una cárcel que ha creado en un universo de bolsillo, así lo llama la película, universo de bolsillo. En ese universo de bolsillo están, bueno, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, es un montón de celdas, infinidad, miles de celdas transparentes, todas puestas unas encima de la otra, es un poco de efecto Matrix, en la cual, por ejemplo, Lex Luthor ha metido a todas las exnovias que tiene para que no le creen mala reputación en Instagram, ¿vale? Esto es así, esto lo cuenta así la película, lo establece de esa manera. Están ahí las novias, ¡cabrón! Además, muy teatral, parece que estén continuamente, tú, no sé qué, parece que no lleven 2 minutos ahí encerrados, sino que lleven toda la vida, pero aún así nunca terminan de quejarse y de gritar, están todos, no! Fatal, de tono fatal. También en ese multiverso tiene, o en ese universo de bolsillo, como le llama él, que es lo mismo, es un multiverso que te genera la sensación de que no importa nada de lo que vaya a pasar ahí, es irreversible. También tiene monos, el Lex Luthor, creando hate en Twitter. Tiene bonobos, miles de bonobos creando hate, conectados a ordenadores y tecleando hate en Twitter. Tal, super shit. En vez de llamarlo super mierda, lo llaman super crap y super shit. Eso está bien. Ese chiste me hizo reír, ¿vale? Pero durante toda la película hay un matiz con ese chiste me hizo reír. O sea, que te hizo gracia. Sí, me hizo gracia. Yo no digo que no lo pasara bien de alguna manera viendo la película. Y ese chiste me hizo reír. Pero durante toda la película estaba yo tratando de protegerme de todos esos chistes, porque yo sé que todos esos chistes me están sacando de la
consecución dramática de la película, cuanto más me ría yo con todo esto, menos en serio lo tomaré al final. Entonces, durante toda la primera hora de película estoy tratando de no ceder a la risa, y de hecho le pasaba también al resto del público. Yo estaba rodeado de gran público que no estaban reaccionando especialmente a los chistes. Algunos sí, pero normalmente había un silencio, no sepulcral, sino un silencio un tanto desconcertado tal vez. ¿Y qué pasa? Que en ese chiste de los monos, que tienen miles de monos creando hate en Twitter, haciendo odio, pues ahí sí accedí a reírme. Pero en ese momento también me di cuenta de que me había rendido ya a la broma. Supe que en ese momento ya de ahí no volvía a la película. Una vez que accedes a reírte con todo eso, ya no vuelves a la película, ya no vuelves al gran conflicto que tiene Superman, de sus padres, el conflicto de herencia. Ya no vuelves al peligro que corre el mundo, ya no vuelves al conflicto, bueno, el conflicto palestriano israelí, no, ni siquiera entras, está en simplón, y ahora hablaremos de él, no entras, pero a todo lo demás ya no vas a entrar. Si te estás riendo de todo ello, no vas a entrar. Superman no es Guardianes de la Galaxia, ¿vale? Me decía mi hermano que la historia de Superman, tal y como se plantea aquí, o sea, con unos padres que han mandado a sus hijos a conquistar la Tierra, se parece mucho a la de Goku. ¿Y por qué en Goku funciona y aquí vamos a meternos con ella? Pues porque Goku es una cosa, Goku no sale de la nada, Superman es otra cosa diferente, Superman ya es algo que está establecido, que es un mito entre nosotros. Y si vamos a jugar a desmitificarlo y hacer de Superman un conquistador que viene aquí a fastidiarlo todo, estás rompiendo muchas cosas que en Goku no estabas rompiendo, porque Goku sale de la nada y así es como lo concibió el autor, y bien concebido estaba. Eso le pasa continuamente a la película, que está continuamente rompiendo aquello que ya estaba construido, y eso es el principio fundamental del gran cáncer de nuestra era, que es la desmitificación. Vamos a hablar luego de él, no quiero meterme ahora exactamente en eso, pero la propia presencia de un multiverso, de un universo creado ad hoc, de un multiverso finalmente, lo que hace es que se pierda totalmente la carga dramática, el miedo que yo pueda tener a la pérdida de algún personaje o el miedo que yo pueda tener al futuro del mundo se pierde en cuanto veo la posibilidad de abrir otro multiverso que restablezca lo roto en el primero de ellos, en el universo de bolsillo, como lo llaman en la película. Eso unido al continuo sacarme de la historia con chistes y con bromas, acaba por lastrar tanto la película que una vez que yo entro ya en las bromas y digo, bueno, pues vamos a reírnos por lo menos, ya me has perdido como público competente que va a sentir algo por Clark, por Clark no, por Superman, por Lois o por quien sea. Ahí me has perdido. Vamos a hablar un poquito de los personajes. El primer y principal, Superman, interpretado por David Corenswet, actor que yo vi en Pearl de Ty West. Si no has visto Pearl, corre corriendo, como decía mi abuela, corre corriendo y la ves y luego vuelves y sigues viendo este vídeo. En esa película hacía un buen papel, un papel memorable, me gustó mucho, y en este además está muy transformado, ¿vale? Incluso su estructura ósea, su complexión, parece todo totalmente diferente, lo cual está muy bien, eso se lo reconozco. Si bien creo que no hay ninguna majestad en él, esa majestad que sí veíamos en el Superman de Henry Cavill, que le vemos ahí plantado vestido de Superman y decimos, este tío vuela, este tío puede volar. Lo mismo le pasaba a Christopher Reeve, le veías con su carisma, con su aplomo, con su majestad, si es que la palabra es majestad, y decías, este tío es un dios, es un semidios, este tío puede volar, no lo dudas un momento. Ves a este hombre y bueno, está pertrechado con los mejores efectos especiales que se pueden pagar, tiene un traje muy chulo, está muy bien. A ver, el tipo, la complexión se la ha trabajado y bueno, pues de alguna manera, de hecho, yo creo que lo han elegido porque maquillado de cierta manera, fotografiado de cierta manera y iluminado de cierta manera,
puede pasar por Henry Cavill, se parece físicamente a Henry Cavill, creo que eso es lo que imagino que le habrá convertido en Superman finalmente. Creo que no está a la altura, no es que haga nada mal, pero realmente no se siente esa majestad. Claro, si estamos jugando continuamente a la desmitificación del personaje, pues cuando tenemos que sentir a ese Superman, pues lo que sentimos es a un tipo del quinto izquierda que por alguna razón ha recibido poderes para volar y para tener rayos en los ojos, pero ni parece tener muy claro qué hacer con ello, ni parece estar a la altura de ello. Ya digo, puede ser otra película, puede ser otra manera de verlo, pero desde luego, pues es lo que pasa cuando desmitificas, pues desmitificas. Ese es el resultado de desmitificar, que desmitificas. Así que este tío no tiene majestad. Vuela porque lo dice el guión y porque los efectos especiales son magníficos. Pero por eso vuela, no por nada que él pueda aportarle al personaje. Rachel Brosnahan, Lois Lane, está muy bien. Está muy bien. Su personaje casa físicamente. Ella lo enfoca muy bien. Y la compramos. La compramos. Lo que pasa es que la película no la compra tanto como nosotros. O sea, lo que vemos de ella está muy bien, pero la película deja de requerirla realmente para que la cosa avance. Y bueno, pues se queda un poco coja. Hay un momento en el cual la actriz lo pasa realmente mal. Es un momento muy James Gunn cuando van a entrar en la tienda de campaña ella y Mr. Terrific. Van a entrar en la tienda de campaña que van a descubrir que es una entrada al universo de bolsillo. Y entonces se monta esa pelea en plano secuencia muy de James Gunn, en la cual ella está en el primer término mirando lo que ocurre a su alrededor, mientras que Mr. Terrific pelea contra un montón de gente y la cámara gira y vuelve a girar y se va para arriba y para abajo. Y ella está a por uvas totalmente. Y yo creo que la escena, de hecho, se resiente un poco de ser demasiado larga, de ser farragosa, de ser retórica, de ser ya repetida, de ser James Gunn diciendo soy James Gunn. Y al centrarnos en el personaje central, vemos perfectamente que lo está pasando mal delante de la pantalla verde, que no sabe exactamente a dónde mirar y no funciona bien, no funciona bien realmente. Bueno. Nicholas Hoult, Lex Luthor, ese sí está en su sitio y muy bien. Otra cosa es que la película tampoco sabe exactamente qué hacer con él, pero él sí está muy bien. Del mismo modo que en Nosferatu dije que estaba al 70%, que estaba frenado por la propia naturaleza de la película o del personaje. Por alguna razón yo no lo encuentro que esté funcionando al 100%, sino que está con sordina. Aquí en esta película está desatado, está magnífico, hace un Lex Luthor locuaz, un Lex Luthor reactivo, un Lex Luthor físico, y funciona realmente bien. Es un personaje que compras directamente. En esta película percibes mejor a los malos que a los buenos. Y compras al personaje totalmente. Otra cosa es que al final, cuando toca su soliloquio final, empieza a explicarse de una manera muy obvia, haciendo algo que no dista demasiado de lo que ya hizo gloriosamente Jesse Eisenberg en Batman vs Superman. Y ver a este hombre hacer esto, pues de nuevo, otra vez mala suerte por elegir una película que no le coloca en el sitio adecuado. Porque si bien, ya digo, en Nosferatu me pasó esto con él, que lo veía un poco con sordina, aquí está perfecto, está maravilloso, pero casi lo mismo ya lo hizo Jesse Eisenberg, y ahí sí era de dejarte boquiabierto. Así que, de nuevo, este pobre chico no tiene suerte. Es magnífico, o sea, el Lex Luthor que hace es magnífico. Habla demasiado, perdón, al final se explica demasiado, creo que no necesitábamos tanto, y sobre todo que ya lo vimos en otras iteraciones de Superman en su forma perfecta. De todo, así que mala suerte, Nicholas Hoult está magnífico. ¿Quién más? Me gustó mucho no tengo su nombre, la ingeniera. Este personaje que es de los malos. Al principio, cuando la vemos con ese pelo muy punky,
ademán tan tóxico, decimos, bueno, esto es más de lo mismo, lo hemos visto mil veces, ¿no? Ese aire borroca que tiene la tipa, dices, esto ya lo hemos visto mil veces. Pero funciona. Terminas por comprar el personaje. Poquito a poco el personaje se va desplegando, se va añadiendo a sí mismo y sin gran historial, que es lo que más me gusta ya, lo he dicho antes, sin mucho historial, simplemente con su interpretación y con su motivación y con su caracterización, va creando el personaje. Y eso está muy bien, me gusta ese personaje. El más inesperado, el gran descubrimiento, diríamos que es Eddie Kategi, que es el Mr. Terrific, un personaje inesperado, un personaje que es todo actitud, que esperamos de él cada nueva reacción, porque está muy bien. Está fuera emocionalmente, no es un tipo emocional, es un científico, es un tipo frío, un tipo que lo ve todo muy desde fuera. Su superpoder es su inteligencia y su capacidad técnica, es como Batman en ese sentido. No es un verdadero superhéroe con superpoderes, sino que su superpoder es su capacidad técnica insuperable. Y realmente compras al personaje porque funciona y ya está. Cuando una cosa funciona no requiere mayor explicación. El tipo funciona y está en su sitio, así que nos ha gustado. También funciona muy bien Tessmaker, la señorita Tessmaker. Está fuera de tono. Incluso para esta película está fuera de tono. Es muy Barbie, es muy frivolona, es muy tontorrona, muy selfie, muy instagramer. Pero el hecho de que resuelva su personaje, que resuelva su tesitura de una manera tan orgánica con lo que es el personaje, realmente me resulta estimulante en una película que remata tan mal lo que propone. Este personaje sí lo remata muy bien, sí sabe darle una resolución muy orgánica con lo que es. No quiero decir lo que es. De hecho, la película estropea lo orgánico, la organicidad con la que resuelve al personaje, lo estropea remarcándolo verbalmente dos veces. Lo que ya hemos visto perfectamente con un vistazo, lo hemos visto perfectamente y es una gran resolución de personaje y casi de película. Luego, pues la película no puede evitar decirlo varias veces vocalmente por si algún idiota no se había enterado. Siempre de nuevo James Gunn hablándole al más idiota de la sala y no al más listo. Cuando hablas al más listo de la sala, todos tenemos que tratar de subirnos a su nivel y entre todos haremos algo mejor. Si todos tenemos que bajarnos al nivel del más idiota de la sala, acabaremos todos gilipollas. Así que Tessmaker está bien, dentro de que tiene problemas de explicación, está bien, y sobre todo es de lo mejor resuelto de la película. No así le pasa al verdadero desastre de la película, que es esta especie de Benjamin Netanyahu, Víctor Orbán, Vladimir Putin, que prepara la película como presidente de esta Batavia o lo que sea, no recuerdo el nombre perfectamente, pero el presidente de Israel o lo que sea. Pues este personaje grosero, zafio, grasiento, repugnante, despeluchado, desagradable. Esto es resolver las cosas con zafiedad. Una película que te propone que las cosas son complejas, que requieren soluciones complejas, que una solución rápida puede empeorar los problemas y ramificarlos y enquistarlos, y que hay que tener cuidado y que bla 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 bla, luego no se cree a sí misma. Y no solo, luego resuelve la película precisamente con superhéroes, en vez de con soluciones complejas, como ha dicho al principio de la película, luego lo resuelve con capa y leotardo, desdiciéndose a sí misma totalmente. Además, el presidente de ese país es lo más parecido a una hez fecal que te puedas encontrar. Y así no funciona el poder nunca. Y no puede ser, bueno, si quieres puede ser así de zafio, en una película de superhéroes o en la película que quieras. Pero así no es como el poder seduce a la gente. El poder trata de engañar. El demonio se disfraza siempre de algo tragable, de algo... El demonio siempre se disfraza de ángel. El demonio siempre va a estar disfrazado de alguien como Albert Rivera. El demonio siempre va a estar disfrazado como alguien como la primer ministro italiana.
el demonio siempre va a estar disfrazado de alguien como Pedro Sánchez, de alguien guapo, va a estar disfrazado de ángel siempre. Si el poder se disfraza de esa hez fecal, no engaña a nadie. Y de tal modo no tiene ningún poder, porque el poder lo que trata de hacer es seducir a la gente. Y este personaje es tan de brocha gorda que no merece la pena ni hablar de él. Es un desastre absoluto. Es lo que menos funciona de la película, es todo lo que rodea a este conflicto palustrino-pisraelí. Un desastre. Lamentable. La película se desdice todo el tiempo. El momento más interesante de la película y donde se desdice más y de una manera más manipulativa y mucho más sutil que en esta bazofia de conflicto palustrino-pisraelí es en el concepto de nuevo punk que menciona Superman. Muy al principio de la película, este es el concepto más interesante de la película, muy al principio Superman y Lois tienen una discusión de novios. Y para aligerarla, pues tienen otra pequeña discusión mucho más amistosa, en la cual Superman reivindica que él también puede ser agresivo, porque, a ver, el contraste entre ambos es que él es un buen chico, un chico del medio oeste, mientras que ella tiene más tiros pegados que una fachada de Kiev. Y bueno, pues cuando ella se ríe un poco de su inocencia, dice, tú es que, a ver, tratas de ser el tipo que lo arregla todo a mamporros y en realidad eres un buen tipo. Y él le dice, oye, que yo era muy punky de joven. Y la otra dice, pero ¿cómo que vas a ser punky? Si siempre ves todo lo bueno de las personas. Y él le dice, es que en tiempos como los actuales, a lo mejor es que el punk es eso, ver lo bueno de las personas. Eso despliega todo un concepto que es súper interesante, que cuando yo vi eso durante la película dije, tenemos peli. Y que además es un concepto que ha cobrado mucho vuelo últimamente acerca de cómo la inversión cultural ha hecho que el nuevo punk, la nueva rebeldía, ya no sea exactamente la actitud combativa, rebelde, que reacciona contra los padres, sino todo lo contrario. Que el nuevo punk sea el tipo asentado, el tipo del medio oeste que tiene una brújula moral sólida, una brújula moral enraizada y asentada en lo que sus padres le dieron. La trampa sutil está en que precisamente cuando ves la película ya terminada, dices, pero si la película dice todo lo contrario de lo que dice este nuevo punk que propone Superman. Al final la película lo que propone es que tú no dependes de tu pasado, tú eliges tu pasado, la herencia de tus padres no determina lo que eres, sino que tú determinas lo que eres, que es el mantra posmoderno por excelencia, totalmente peleado con el hecho de que tú estás determinado tú no te determinas a ti mismo, sino que tú vienes determinado por un pasado y por una herencia, y que es bueno, que es todo lo que has heredado del pasado es eso, la herencia, y que con eso luego tú tienes que construir, tienes que hacer esto o esto o esto, pero no eres una burbuja en el tiempo, hay algo que te conecta con el pasado y con el futuro, y eso es bueno. Y ese es el mensaje revolucionario a día de hoy, el mensaje que no vas a encontrar en ninguna de estas películas del sistema. Así que de nuevo la película te miente a la hora de decirte que a la hora de señalar que la nueva rebeldía es precisamente lo contrario de la rebeldía de los años 70. Se compadece eso también con una trampa aún mayor. Finalmente he de decir que el contenido de la película autoexplica de algún modo al estilo del desliz freudiano sus peores errores, aquellos que la hacen pequeña, casual y olvidable, ese momento en el que los seres humanos al principio de la película sustituyen sus certezas o su capacidad de construir certezas a cambio del dictamen de 4 peritos que nadie conoce. Es un dibujo, probablemente un autorretrato involuntario, la desmitificación, que es de lo que va esta película, a pesar de su cartel, que muestra un ser de líneas verticales, un ser mitificado, un ser que vemos borroso, puesto que probablemente solo vemos de él una proyección y no podemos ser capaces de percibirlo totalmente, un ser sagrado, lleno de líneas verticales, sagradas. A pesar de ese cartel, la película lo que juega es a la desmitificación. Y la desmitificación es lo último que necesitamos. Tenemos sed de mitos, estamos hechos de mitos. Si esta sociedad se está desmoronando, es precisamente por su sequía de mitos, porque hemos sido despojados
de nuestros mitos, de nuestros relatos, de nuestra herencia, de las historias que nos dan forma, y nosotros somos historias, somos relato. Hablar de un mito de modo desmitificador puede ser refrescante y puede ser sano si se hace una vez de cada tantas, puede ayudarnos a encontrar verdades, a mirarnos desde fuera, si queréis. Pero insistir en ello y convertirlo en la norma de toda una industria cultural una y otra vez durante ya cerca de una década, le quita toda la dignidad al objeto tratado. Industria que no es casualidad que esté perdiendo público a paladas, y la desmitificación como norma, ya digo que puede ser divertida, yo mismo me he divertido viendo la película, no voy a negar que no voy a decir he pasado un mal rato. En realidad una película sola no desdice, no daña, pero 100 películas, 1000 películas que tratan de desmitificar todo aquello que hemos heredado, eso sí hace daño. Y a la larga, que es cómo funciona el mito y cómo funciona el símbolo y cómo funcionamos nosotros, cómo funciona la propia humanidad, funciona a la larga. Desmitificar el mito juega en contra de la propia humanidad. Por eso sé que esta película tiene los días contados y que no perdurará y que será olvidada. Y que no será recordada dentro de 5 años, será recordada pues cuando salga una nueva entrega, pero no perdurará. Porque está concebida para no perdurar, está concebida para ser olvidada. Todos los esfuerzos de Gunn están enfocados en hacer olvidable lo que siempre será memorable, en hacer volátil y pasajero lo que siempre será inmutable, en extraer coyuntura y oportunismo de aquello que es intemporal y que nos une al pasado y al futuro en una áurea catena de la que Gunn, junto a toda la posmodernia, rehúsa participar. Y en eso, enhorabuena, Gunn, sí has estado muy acertado, sí has tenido éxito. Nada más, esto ha sido todo. Muchas gracias por tu atención. Soy Andrés Navas, esto es Crónicas de Cine. Hasta la próxima.